transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente sean bienvenidos a nuestro programa Transformados por la Fe Hoy, programa que es patrocinado por nuestra Iglesia Metodista Unida Eport desde la ciudad de Gatesburg en el estado de Maryland. Este día meditaremos la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo del 15 al 16, y dice así: Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. Jehová es el ayudante de los que ofrecen sacrificio aceptos. Por eso hubo un tiempo en que miró con favor a los israelitas que ofrecían en sacrificios animales. Pero, ¿qué sucedió después de que estos pecaron? Vez tras vez, mediante el profeta Oseas, recibieron esta exhortación: Vuelve, sí, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque has tropezado en tu error. Tomen con ustedes palabras y vuelvan a Jehová. Díganle todos: dígnate perdonar el error y acepta lo que es bueno, y ciertamente ofreceremos en cambio los toros jóvenes de nuestros labios. Oseas capítulo 14, versículos 1 y 2. ¿Qué eran los toros jóvenes de los labios? ¿Y cómo aludió el apóstol Pablo a la profecía de Oseas? Así se animó el pueblo antiguo de Dios a ofrecer a Jehová Dios los toros jóvenes de sus labios. ¿Qué eran estos? Pues eran sacrificios de alabanza sincera. El apóstol Pablo aludió a esta profecía cuando instó a los cristianos hebreos a ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, es decir, queridos hermanos, el fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 15. Los sacrificios que ofrezcamos serán aceptos a nuestro gran ayudante, Jehová Dios, si aplicamos el consejo que Pablo dio a los hebreos. Por ejemplo, el apóstol escribió: Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes, los cuales les han hablado la palabra de Dios, y al contemplar detenidamente en lo que consulta la conducta de ellos, imiten su fe. ¿A quiénes se refería Pablo al decir: acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes, o son gobernadores de ustedes? Según el texto griego, ¿qué hacen los que llevan la delantera? Quienes llevan la delantera entre los testigos. Pablo habló de los que llevan la delantera o gobiernan. La palabra española gobernar proviene a través del latín de la palabra griega kibernao, que significa timonear o barco, dirigir, gobernar. Los ancianos cristianos gobiernan al ampliar sus capacidades directivas para suministrar dirección y guía en las congregaciones locales. Pero los apóstoles y otros ancianos de Jerusalén sirvieron como cuerpo para suministrar guía y consejo a todas las congregaciones. Es por eso que hoy el cuerpo gobernante de ancianos provee superintendencia espiritual. Porque, ¿y cómo debemos orar por los ancianos de la congregación y los miembros del cuerpo gobernante? Los ancianos locales y los miembros del cuerpo gobernante llevan la delantera entre nosotros. Por consiguiente, debemos respetarlos y orar para que Dios les conceda la sabiduría que necesitan para gobernar la congregación. Qué apropiado es recordar a los que nos han hablado de la palabra de Dios. Timoteo no solo recibió adiestramiento de su madre y su abuela, sino también posteriormente de Pablo y de otros. Así, Timoteo pudo contemplar el resultado de que tuvo la conducta de los que llevaban la delantera y pudo imitar su fe. La fe de quienes debemos imitar, pero ¿a quién seguimos? Personas como Abel, Noé, Abraham, Sara, Rahab y Moisés ejercieron fe.
Si podemos imitar la fe de estos sin titubear, pues fueron personas que murieron leales a Dios, pero también podemos imitar la fe de hombres leales que llevan la delantera entre nosotros. Hoy, por supuesto, no seguimos a humanos imperfectos, pues mantenemos la vista fija en Cristo. Como dijo el traductor bíblico Edgar J. Goodspeed, los hebreos de antaño no son los modelos del creyente, pues éste tiene un mejor dechado en Cristo. El corredor cristiano tiene que fijar la vista en Jesús. ¿Cómo deben afectar nuestras actitudes en cuanto a sufrir por Cristo? Las palabras de Hebreo 13. ¿Cómo deben afectar nuestra actitud y cuanto a sufrir por Jesucristo? Las palabras de esta mañana, queridos hermanos, que estamos meditando. Pablo enfoca la atención en el Hijo de Dios al añadir: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Testigos fieles como Esteban y Santiago manifestaron integridad inmovible al seguir el dechado de firmeza de Jesús. La fe de ellos es digna de ser imitada, pues estuvieron dispuestos a morir como seguidores de Cristo. Las personas piadosas del pasado, del presente o del futuro no pidieron, ni piden, ni pedirán que se les exima de sufrir martirio como discípulos de Jesús. Queridos hermanos, pidamos a nuestro amadísimo Señor que nos ayude a darnos la fe de esos discípulos, de esos apóstoles, la fe de esos seguidores de Él que siempre estuvieron atentos a escuchar su llamado y a decir sí a su voz. Hermanos, que el Señor les bendiga, les cuide y les guarde, y que siempre escuchemos su voz, esa voz que está ahí clamando y llamándonos con nuestro propio nombre, para que podamos nosotros ser verdaderos seguidores de Cristo. Bendiciones. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.